La mañana comenzaba con un silencio tan espeso que parecía tener peso propio. En aquella región helada, los amaneceres no llegaban con cantos de aves ni con el murmullo del viento entre árboles, sino con un brillo pálido que se filtraba entre las nubes cargadas de hielo. Allí, una joven se preparaba para salir de su pequeña vivienda de madera, una estructura sencilla pero resistente, construida para desafiar los inviernos interminables. Antes de abrir la puerta, respiró profundo. El aire dentro de la casa era tibio gracias al fuego que había avivado desde el amanecer. Pero afuera la esperaba ese frío que cortaba la piel como vidrio nuevo. A su lado, su perro, un compañero fuerte, de pelaje espeso, oscuro y blanco, la miró con la cola inquieta. Él vivía para estos paseos, para hundir sus patas en la nieve recién caída y explorar aquel mundo blanco sin fin. Con un gesto suave, la joven abrió la puerta. Una ráfaga de aire helado entró de golpe, apagando cualquier rastro de calor en la entrada. La nieve crujía bajo sus botas mientras daba el primer paso fuera de la casa. Su perro salió inmediatamente, sacudiendo la nieve que el viento arremolinaba en su lomo. Ambos avanzaron hacia el sendero que llevaba al bosque, un lugar que para muchos podría parecer inhóspito, pero que para ellos era hogar. El sol apenas lograba abrirse camino entre las nubes. Su luz era débil, casi simbólica, pero suficiente para colorear de azul suave la sombra sobre la nieve. La joven ajustó su abrigo grueso y apretó su bufanda contra el rostro. En Siberia, incluso los paseos cortos exigían preparación. El clima podía cambiar en cuestión de minutos, y cada salida era una apuesta contra el frío. Su perro avanzaba unos metros, olfateando, explorando, y luego regresaba para asegurarse de que ella aún estuviera cerca. Era un vínculo silencioso, profundo, tejido por años de caminar juntos. Aquel animal no solo era compañía. Era parte de su vida, parte de su fuerza. En lugares así, uno no sobrevive solo. A medida que se adentraban en el bosque, el mundo parecía hacerse más pequeño y más grande a la vez. Más pequeño, porque los árboles altos y cubiertos de nieve formaban una especie de túnel blanco y silencioso. Más grande, porque cada espacio entre esos troncos hablaba de la inmensidad de la naturaleza, de lo frágil que es la vida humana ante un paisaje tan vasto y frío. Ella caminaba disfrutando del ritmo tranquilo de la mañana. Respiraba profundamente, dejando que el aire helado le limpiara los pulmones. A veces, se detenía para escuchar. En la nieve, incluso los sonidos más pequeños se amplificaban. El crujir de un ramo quebrándose bajo el peso del hielo, el leve ladrido de su perro cuando encontraba alguna huella, el aullido lejano del viento. Pero aquel día, algo cambió de pronto. El viento, que hasta entonces había sido apenas un susurro, comenzó a elevarse con un tono distinto. Más profundo. Más insistente. Los copos de nieve, antes suaves y dispersos, empezaron a caer con un ritmo más denso. La joven miró hacia arriba. El cielo estaba cerrándose rápidamente. Las nubes, grises y pesadas, se movían de manera inquietante. Su perro también lo notó. Levantó las orejas y se acercó a ella, atento. El clima en esas tierras no permitía descuidos. La joven decidió que era momento de regresar. Emprendió el camino de vuelta con paso firme, pero no habían avanzado mucho cuando el viento se volvió feroz. La tormenta llegó como si hubiera estado esperando el momento exacto para desatarse. En cuestión de minutos, la visibilidad se redujo a unos pocos metros. El aire parecía convertirse en agujas heladas, golpeando el rostro, atravesando la ropa, forzando a cerrar los ojos. Ella avanzaba siguiendo lo que recordaba del sendero, pero los árboles, cubiertos de nieve, comenzaban a verse todos iguales. La tormenta borraba cualquier huella, cualquier referencia. Su perro caminaba pegado a su lado, gruñendo bajito, desconfiado del viento que rugía entre los troncos. La joven intentó mantener la calma. Había vivido inviernos duros, había caminado entre tormentas antes, pero ese día algo se sentía distinto. Tal vez era la densidad de la nieve, o la velocidad del viento, o la manera en que el bosque parecía cerrar sus puertas, ocultando cualquier señal del camino. Avanzaron durante largos minutos que se sintieron como horas. Las manos comenzaban a entumecerse dentro de los guantes. Los párpados estaban pesados por el hielo que se acumulaba en sus pestañas. Y, lo más peligroso de todo, el cansancio empezaba a invadirla. En la nieve profunda, cada paso era una lucha, una decisión consciente de seguir adelante y no rendirse. Hubo un momento en que pensó que tal vez se habían desviado demasiado, que quizás habían tomado un giro sin notarlo. Miró alrededor tratando de reconocer algún punto familiar, pero todo era blanco, inmenso y cambiante.
Su perro emitió un ladrido fuerte, corto. No era un ladrido de juego, sino un aviso. Levantó la cabeza hacia un punto entre los árboles y luego la miró como esperando que lo siguiera. Confiar en ese animal siempre había sido parte de su vida. Él conocía el bosque de una manera que ningún humano podría. Ella lo siguió. El viento golpeaba, la nieve se acumulaba en su abrigo y en su cabello, pero caminó. El perro avanzaba con paso decidido, como si pudiera ver un camino invisible bajo la nieve. Después de unos minutos, el terreno comenzó a cambiar ligeramente. La joven vio una pendiente suave, apenas reconocible entre la tormenta. Era una subida que recordaba haber bajado al iniciar el paseo. Su corazón latió más fuerte. Aún no estaban a salvo, pero aquello era una señal. Una dirección. El perro se detuvo y ladró otra vez, más suave ahora. Ella le acarició el lomo con manos torpes por el frío, agradecida. Siguieron avanzando. Paso tras paso, la tormenta seguía arreciando, pero la sensación de esperanza la impulsaba a no detenerse. El viento comenzó a soplar con menos intensidad al acercarse a la zona abierta donde se encontraba su aldea. Entre la nieve arremolinada, logró distinguir las siluetas de las casas de madera, cubiertas con gruesas capas blancas. Las ventanas brillaban con luces cálidas en su interior, cada una como un faro pequeño pero poderoso en medio del invierno. Ese momento, ese primer vistazo a su hogar, fue suficiente para que las lágrimas comenzaran a brotar, lágrimas que se congelaban casi al instante en sus mejillas. No era tristeza, era alivio. Era la certeza de que habían sobrevivido. Su perro corrió unos metros adelante, moviendo la cola, animado. Ella aceleró también el paso, aunque sentía que sus músculos ya no daban más. Al llegar a la puerta de su casa, apenas sintió sus dedos mientras giraba la manija. Entró y, por primera vez en horas, sintió calor. Un calor que no solo venía del fuego de la estufa, sino de la sensación de haber vencido al invierno, una vez más. Cerró la puerta detrás de ella. Su perro entró sacudiéndose, dejando nieve por todas partes. Ella se dejó caer de rodillas y lo abrazó con fuerza. Él, paciente y leal, simplemente apoyó su cabeza sobre su hombro. En silencio, agradeció por el camino hallado, por la compañía del perro, por la fortaleza que había encontrado dentro de sí misma. Sabía que vivir allí, en aquel rincón helado del mundo, era un desafío constante. Pero también sabía que cada tormenta vencida era una historia que quedaba grabada en el alma. Encendió más leña en la estufa y se sentó cerca del fuego. Afuera, la tormenta seguía rugiendo con furia. Pero dentro de ese pequeño refugio, todo estaba en paz. El perro se acomodó a su lado, descansando después de la larga travesía. La joven miró por la ventana. La nieve golpeaba el vidrio, pero ya no con miedo, sino como un recordatorio de la vida que había elegido. Una vida dura, sí, pero también llena de belleza, de silencio que enseña, de paisajes que cambian el corazón y de vínculos que salvan. Mientras la llama danzaba en la estufa, cerró los ojos y respiró profundo. Había salido a pasear con su perro, como tantas otras veces. Había enfrentado una tormenta. Había sentido el miedo helado de perderse. Pero también había encontrado esperanza, dirección y retorno. Y ahora, en la tranquilidad del calor de su hogar, entendió que en aquella inmensidad blanca siempre habría dos cosas que la guiarían, el instinto y el amor. La tormenta pasaría. Y mañana, como cada día, volvería a salir con su perro a caminar entre la nieve infinita, recordando que la vida, incluso la más fría, puede estar llena de luz cuando se camina acompañado.